Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Instituto Yin-Yang, que siempre nos trae algún poema y algún alimento para el alma, además de recomendaciones de buenos alimentos para el cuerpo. Buenos días, Ana María. Buenos días, Beatriz. Gracias por tus palabras. El poema que traigo es cortito. Bueno. Lo quiero mucho, de los últimos que escribí. Una vez una persona amiga me dice, ¿sabes qué quiere decir universo? Me quedé pensando. ¿Sabes qué quiere decir? Me dijo. Verso del uno, verso de Dios. Mirá qué maravilla. Bueno, me quedó adentro. Y un día agarré un lápiz y empecé a escribir. Y ahí salió. Y ahí salió este pequeño poema llamado Universo, verso del uno. Del uno. La noche nos muestra la luna en el cielo, su luz es potente, su faz marca un ritmo. La noche, estrellas, planetas lejanos, es todo energía vibrando en el cosmos y ella es silencio, susurro, descanso. El día, otro ritmo fecundo, vibrante. La vida es eso, expansión, contracción. El cosmos, su fuerza, planetas brillantes, armonía en el todo, la noche y el día. Universo, verso del uno, verso del gran creador. Esa imagen, ¿no? Del yin y el yang. El yin y De la expansión con noche, el día. un mundo dual que nos toca vivir. Descanso, actividad febril, o sea, ese ritmo es parte de la naturaleza. Bueno, quiero empezar ahora a contar un poquito, que ya tenemos la lista de actividades, que ustedes pueden pasar por el instituto a retirarla, o la buscan Instituto Yin-Yang, @Instituto Yin-Yang, Ana María Martino. Tenemos muchas actividades, voy a ir nombrando y después me voy a detener a detallar algunas. Sí. Este lunes Mañana. están invitados, es con entrada libre y degustación, lunes 7 de mayo, 16 a 18, a demostración con ollas Essen. Se va a explicar cómo se usan, cómo conservarlas, qué cosas se pueden hacer, oficia como horno, oficia como olla, o oficia para descongelar. Es decir, caliento bien la olla Essen vacía, entonces tomo un bols de acero inoxidable chiquito y ahí pongo lo que quiero descongelar. Entonces lo pongo adentro, a veces la dejo un rato prendida más o apago y se descongela estupendamente. Y no tengo que tener microondas ni nada raro. Sin estar irradiando. Con una olla Essen tengo horno, cocina, cazuelas que se hacen sin nada de aceite, tucos que se hacen sin nada de aceite, vaporera, en fin, es fantástica la olla. Y una olla Essen dura 25 o 30 años. Vos tenés alguna. Yo debo tener una que debe tener más de 30 por lo y está menos. impecable.
Y tiene repuestos por si alguna piecita se sale. Tú sabes que ni siquiera he necesitado un repuesto, ¿no? La tratas muy bien, como se debe tratar, con todo el respeto que merece. Eso sí. Me enseñaron cómo era que se limpiaba, yo le sigo el criterio y has sobrevivido, ya te digo, creo que más de 30 años. Bueno, les cuento que ahora, mañana, sí, 7 de mayo, 16 a 18, entrada libre. Lo lindo de esta demostración es que es dentro del criterio de la cocina natural. Exacto. No hay, por ejemplo, cómo se cocinan las carnes, ni los pollos, ni los pescados. Eso va Cómo a ser... hacer tartas, cómo hacer cazuelas, cómo hacer un tuco sin nada de aceite, cómo se puede usar como si hiciéramos croquetas al horno, milanesas de aceitar al horno. Claro. Quedan riquísimas porque sube el vapor, da contra la tapa, que además tiene unas cerraduras especiales, baja el vapor y deja las cosas riquísimas. Muchísimo más rico que cuando se hacen al horno o fritas. Porque incluso el zapallito agranda en Exacto. vez de achicarse, o sea, sí, yo lo tengo comprobado, es una maravilla. Se hacen zapallitos rellenas, calabacines rellenos, zucchini rellenos, nabos rellenos que quedan riquísimos, y se pone todo en crudo, el zapallito, el zucchini, el nabo, lo que sea, el relleno de adentro todo en crudo, un poquito de agua que se calienta, ahí se pone, y cuando destapas la olla creció en lugar de achicarse, Sí, como hace. totalmente cierto, pero además también puedes hacer allí cualquier cosa con masa que quieras hacer. La otra vez yo hice un pan casero que me quedó raro, pero me quedó bien, porque claro, quedó con la forma de la olla, creció hacia el medio, parecía una torta, pero era pan. Lo hice con harina integral, un poquitito de harina de soba, y realmente leudó, quedó tierno. Yo te digo que me quedé asombrada. Y tuviste tu propio pan. Y haces galletitas también. Bueno, galletitas no hice. Bizcochuelos, ¿cómo crecen? En la olla ¿Cómo ese. crecen? Y qué poco que gastás de gas, porque el horno es una maravilla también, pero gasta muchísimo. Un gas. horno prendido equivale a 5 hornallas grandes de cocina. Sí. Y ahorras la tercera parte de combustible, es decir, de gas, de supergas, de lo que uses. Acá usas una sola y en el mínimo. Y en el mínimo. Y ayer tuvimos la estupenda charla del doctor Álvaro Ronco, celulares y contaminación electromagnética. Él agregó más cosas, lo que él mismo dijo acá que hacía, que ya había dado muchas charlas, pero que agregó más información. Estupendo estuvo, se llevó un aplauso al terminar. La gente estaba encantada con su libro. También adquirieron stickers para protegerse de la contaminación electromagnética, ya que sabemos que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y dependencia de la Organización Mundial de la Salud publicó en el año 2003 un informe con más de 450 páginas sobre efectos nocivos y calificó a los campos electromagnéticos de baja frecuencia producidos por teléfonos móviles, inalámbricos, computadoras, tablets, como posibles cancerígenos para seres humanos, peor aún para bebés y niños. Y si se usan estos sin protección, provocan trastornos sobre el organismo humano como migraña, vértigo, cansancio, irritabilidad, insomnio, esterilidad, nerviosismo, depresión, náuseas, pérdida de apetito, ojos secos o ardor, sensación de calor detrás de las orejas, debilidad de memoria, falta de concentración, debilitamiento del sistema inmunológico. Bueno, la gente quedó encantada con la charla, con el libro que él tiene, Electrosmog, Celulares y Salud. Muchos llevaron sticker y fue estupendo. Pero ahora vamos a profundizar un poco en el seminario taller Alimentación Anticáncer. Con el propio doctor Álvaro Ronco, para que nos lo explique. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos con él. Y tal como les prometimos, ya tenemos aquí en el estudio junto a nosotros al doctor Álvaro Ronco, especialista en epidemiología nutricional del cáncer, y como dijimos hace un instante con Ana María, autor del libro Electrosmog, Celulares y Salud, entre muchos otros libros. Sí, ayer estuvo estupendo, realmente, de las cosas nuevas que puso en su charla, comentando como en Europa, siempre va más adelantado Europa que nosotros,
se ponen solapadamente las antenas. Mejor explíquelo usted, Álvaro. ¿Cómo no? Bienvenido. Bueno, buenos días. Buenos días, bienvenido. A todos. Con mucho gusto. Bueno, hay muchas imágenes en internet para soporte o apoyo de esto que yo estoy diciendo, no lo estoy inventando. Existen formas que las empresas que están encargadas de lo que es, las empresas de la radiotelefonía, utilizan para ubicar sus antenas. Y en las ciudades, sobre todo, se ha buscado una manera para disimular su presencia. Entonces, hay, por ejemplo, una imagen que está mostrando, es casi risueño, está mostrando la imagen de una cruz de una iglesia. Y claro, uno ve esa cúpula y no dice nada, pero la cruz tiene hábilmente puesta una antena montada allí, que claro, a la lejanía no se nota. Después hay, aprovechando algunas columnas digamos, urbanas, como puede ser el alumbrado público, son antenas más chicas, y las que son más digamos, originales, yo creo, son aquellas que están integradas a elementos vegetales. Hay unas palmeras que tienen las pantallas. Las pantallas tienen, digamos, orientadas con 120 grados de cada una de cobertura, son 3 por circunferencia. Uno lo puede ver en cualquiera de las antenas de radiotelefonía. Las pantallas apuntan en 3 sentidos distintos para cubrir lo que es el área de su célula, ¿no? Entonces hay unas imágenes de palmeras con las pantallas que además están levemente pintadas de verde, Bueno. para que incluso en el verde de lo que es la vegetación propia de la palmera se disimule. Y en algún caso una estructura adentro de un cactus que está más alejado, es un medio suburbano. Entonces está justito en el eje mayor vertical de ese cactus, está encajada la parte principal de la antena. Después le colocan encima otros elementos y queda disimulada completamente. La reflexión es que, bueno, uno puede y tiene todo el derecho a pensar de que no se busca un componente estético nada más. Evidentemente que se trata de disimular su presencia. ¿Y por qué se disimula? Bueno, si fuera tan inocuo como se plantea de parte de algunos, no se buscaría esconderlo a la vista, ¿verdad? Porque se dejaría literalmente en muchos lugares a la vista. Ahora, todavía eso no es un adelanto entonces de Europa, porque es un adelanto en una pequeña trampita, o si queremos podemos suponer que es con buenas intenciones y es por paisajístico. Ahora, qué interesante lo que usted decía, que está prohibido poner las antenas cerca de colegios o hospitales, ¿verdad? La contracara, en Europa. Tiene razón Beatriz, digo, eso es un ejemplo de, claro, un mundo que está en la avanzada, pero también está con otras obligaciones desde el punto de vista de lo que es su desarrollo empresarial, vamos a ponerlo así. Pero hay lugares, y en eso sí, la vanguardia la tiene Europa claramente, que son países o son estados o provincias o municipios que han establecido pautas donde los límites geográficos son claros. Está impedido de que se ponga una antena de radiotelefonía a menos de 300 metros de una escuela, de un hospital, por ejemplo. Entonces, en algunos casos quedaba como hasta lindo puesto en el patio central de una escuela un elemento al estilo de estos, ¿verdad? Donde de repente quizás hubiera un árbol bien alto y se ponía la antena allí. Bueno, eso hay lugares que no lo tienen permitido y responde a lo que se llama principio precautorio o principio de precaución. Son principios que tienen como objetivo, frente a dudas razonables en cuanto a la evidencia científica, tienen como objetivo prevenir posibles inconvenientes mayores. Claro. No esperar a que ocurra un gran daño y entonces ahí poner las medidas que digan, bueno, esto se prohíbe de acá en adelante, sino con ciertas limitaciones establecer justamente los límites para que el desarrollo de esa actividad se vaya haciendo en la medida que se pueda definir después
qué se hace. Porque lo que puede pasar es que algún día diga, se hacen más fuertes los límites o se los elastiza un poco. Digamos. Muy interesante también lo que usted dijo, doctor, que el cerebro de los bebitos es muy angostito, de los chicos de 10 años un poquito más grande y los de nosotros más grande. Y que en Europa ahora están prohibiendo usar celulares a niños menores de 10 años, ¿será? Sí, o 6 más bien. 6. Sí, el tema es, el cerebro es afectado más en el caso de los bebés y de los niños pequeños, porque el cráneo, es decir, es el hueso que está todo alrededor, tiene una estructura que es mucho más delgada, en milímetros, que la del adulto. Como no ha crecido, no se ha desarrollado eso, entonces es una barrera natural que está adelgazada comparada con la del adulto, junto con mayor cantidad de agua en el contenido cerebral y también con una estructura que está en desarrollo. Al estar en desarrollo es más sensible también a todo. Y además un tamaño pequeñito, porque Además, lo que puede abarcar, los centímetros que puede impactar en un cerebro del adulto puede ser el cerebro entero del niño. exactamente. De acuerdo a la longitud de onda, las longitudes de onda que tienen estas radiofrecuencias y microondas, de 12 a 37 centímetros, hay imágenes que circulan claramente. Yo tomé para mi libro también algunas de ellas. En el caso del niño pequeño, aunque se aplique el celular de un lado, la influencia llega claramente hasta el otro lado, o sea, hasta el otro oído, ¿tá? Y eso a medida que se crece, y con el extremo del adulto, llega, pero no tanto, más bien queda más acotado al hemisferio más afectado. Lo cual, de todas maneras, representa, si pensamos en el límite máximo, 37 centímetros, está perfectamente desbordado eso. Porque es una medida que incluso en todos el los cuerpo, cerebros, hasta los de los adultos. Justamente. Usted presentaba también en la pantalla mujeres embarazadas jugando, teniendo en la falda las tablets, Sí. o las computadoras. Y eso que es un elemento que va dando cabida a una desactualización para el concepto de laptop, porque el laptop vino a ser, o es una suerte de traducido, digamos, de un implemento para utilizar en la falda, arriba de la falda. Entonces, eso fue en un tiempo donde se desconocían las influencias. Y los órganos sexuales, las gónadas, globalmente, digamos, el caso de los ovarios en la mujer, los testículos en el hombre, son órganos sensibles a estas frecuencias. Esa sensibilidad hace que pueda tener una afectación del punto de vista funcional. No vamos a transmitirle a la audiencia de que pueden tener cáncer en esos órganos. Nada es descartable, pero lo concreto sí es que hay quienes pueden tener una alteración funcional y si es una mujer embarazada, además de lo que puede hacer su propio funcionamiento hormonal, hay un perjuicio potencial a la criatura que se está gestando. Esas son cosas concretas, porque ocurre. Perdón, eso sería en el caso de que esté directamente arriba de la falda, digamos. Y en la cercanía, pero arriba de la falda, pues estamos hablando de un contacto que es próximo y a escasos centímetros de los órganos clave. En el caso del hombre está demostrado, porque se ha estudiado, la afectación sobre algunos parámetros seminales. Es decir, los espermatozoides de repente en número no necesariamente están afectados, pero su motilidad, su fortaleza, la capacidad de desplazamiento, lo que sería la capacidad fecundante, puede estar mermada de acuerdo a lo que es la cantidad de horas de exposición, cada vez más. Quiero aclarar siempre, no todo el mundo responde igual, no todo el mundo. Hay gente más sensible y menos sensible, pero uno no se entera de eso, si acaso hasta después de que pasó. Hasta después que pasó. He visto mujeres dando de mamar con un celular en la mano. Claro, y la verdad que salvo que fuera una urgencia, para ese ratito se podría dejar un poco en otras condiciones, apagarlo directamente y chau. A ver, no estamos pidiendo rarezas. Lo que pasa es que a veces quienes lo hacen, yo no quiero descalificar a nadie porque no vine a descalificar a nadie. El comportamiento humano tiene un montón de variedades que además mejor que yo le podría explicar Norby. Pero entonces no me voy a meter en un área que no me corresponde. Simplemente que con el conocimiento, la observación del hecho, uno no la hace con los mismos ojos ya.
Entonces dice, acá hay algo que es fruto de una ignorancia, fruto de un desconocimiento, y ella es tanto víctima como otros de que la información no llegue. ¿Tá? Ahora, la información no llega no porque no exista, es porque no llega. Y los caminos para que llegue están bastante dificultosos. ¿Tá? La prueba está en que todo lo que comentamos, y cuando invitamos a la gente lo recibe con mucho gusto, pero, a ver, estamos hablando de si acaso de unas decenas de personas cada vez, y claro, quienes nos escuchan y nos ven, de repente algunas cosas que van incorporando lo hacen, pero no es una mayoría. Entonces, a esa mayoría desconocedora, no la quiero llamar ignorante porque te parecería peyorativo, a esa mayoría desconocedora de esa información, no se le está permitiendo tomar decisiones libres, en el sentido de que digan, bueno, yo sé, pero hago esto porque es mi voluntad, o no, hago esto porque ahora sé que me podría perjudicar. Esa simple libertad de decisión, lo mismo que pasa a la hora de elegir alimentos, ¿tá? Pensando en algunas cosas que pueden ocurrir. Esa libertad no la tienen. Y entonces, bueno, ¿cómo se va resolviendo eso? Son temas difíciles para resolver. Uno lo hace en la medida de estas cuentagotas, que yo agradezco además porque, la verdad, cuando yo voy mirando el reloj mientras voy hablando, cada vez veo más parecidas las presentaciones a como si fuera un stand-up, solo que en lugar de ser un café con ser un teatro, es un escenario como el Instituto Xinjiang, porque digo, son 2 horas y pico de corrido, y uno ve que la gente que está allí está con los ojos alerta, y alguna vez que me quedé sin pantalla, no esta vez, tuve que resolver el problema y lo hice como lo hago siempre, y no hubo ningún problema. O sea, hay avidez por la información y eso llega, y evidentemente que se puede complementar si se accede a todo lo que el libro trae, que es un libro, si vamos al caso, pequeño, pero está muy concentrada mucha información respecto a esto. Y de 2 años que han pasado desde que se publicó en internet, aparecen notas que siempre están refrendando lo mismo que planteamos allí, que era un momento de actualización. No se está agregando demasiado nuevo, digamos, en principio, sino que se está reforzando lo que ya se planteaba, ¿tá? Que hay 2 bibliotecas y que los hechos están llevando a que, por ejemplo, en quienes hacen prevención de cáncer en forma libre, como de repente lo puede hacer uno, entre otras cosas están incluyendo no exponerse demasiado a los campos electromagnéticos, sobre todo de los celulares y de todos los implementos de la radio comunicación, la radiotelefonía, que incluya las tabletas, las notebooks, etc. No exponerse demasiado es utilizarlo lo necesario, porque, y bueno, lo de siempre, si a mí no me dicen que es malo, entonces yo lo uso libremente. Y muchos razonan, como suponemos, que está bien pensar así. Bueno, pero si fuera tan malo, ya lo sabríamos o nos habríamos enterado. Yo digo, no está mal pensar así inocentemente, pero en el fondo no está bien proceder así. ¿Por qué? Porque no todo llega. A nosotros no nos dicen todo lo del consumo excesivo de la carne, sin embargo, las carnes rojas, y sin embargo, la evidencia científica acumulada es impresionante. A nosotros no nos dicen continuamente sobre el nivel 1 de carcinógeno que tienen las carnes procesadas, todos los fiambres y embutidos. Y la OMS ya lo ha clasificado así. Y aceptamos chochos, porque es una creación preciosa desde el punto de vista publicitario. Aceptamos estos videos donde una marca es promocionada con exfutbolistas que cantan una canción italiana típica. Digo, esa como otras marcas tienen lo suyo y se las están rebuscando como pueden. ¿Para qué? Y para fundamentalmente basarse en lo que es el sabor. Pero en el fondo, una cosa como es el consumo eventual, una cosa es el hábito de eso, y el problema siempre es el hábito, porque lleva a consumir elementos, vamos a hablar aplicado a las 2 cosas, ¿tá? Consumir elementos que tienen ciertos riesgos potenciales de enfermarnos, consumirlos en determinada medida, nos está llevando a que tengamos más chances de enfermar de esas cosas. Se resume en eso. Entonces, ¿uno está hablando de privarse? No, está hablando de ponerle medida. Está interesante hacer tal vez un paralelismo con lo que es el ácido y el cigarrillo, ¿no?
Sí, y de hecho, Ayer lo hizo lo notar. mencioné porque hay gente que ve a lo que es los celulares como el cigarrillo del siglo XXI. Yo hago la salvedad, porque estoy de acuerdo, cuando leí el concepto la primera vez y lo mencioné así también, digo, hay quienes lo plantean así, hay que hacer la salvedad que el celular sirve para cosas, es útil. El cigarrillo, en realidad, si acaso en el momento podía ser que sirviera para mostrar estatus, para decir que uno estaba en onda, para no ser menos, ¿verdad? Para bajar el nivel de ansiedad muchas veces. También, pero el tiempo, que se precisó bastante, con la evidencia científica acorde, terminó demostrando que era perjudicial para la salud y eso lo pone en un plano que es distinto a lo que son los celulares porque brindan beneficios en cuanto a la comunicación. Pero el cigarrillo sirvió para todo. Yo recuerdo que yo no fumaba, pero en mis 14 y 15, para la época que concurría a los bailes de 15 y demás, y yo le pedía a mi padre y llevaba una cajilla de fósforos, porque a veces había que invitar a alguna muchacha. Encenderle el cigarrillo de chica. Era todo un detalle. Era todo un detalle. Un caballero. Ahora sí está ocurriendo, y voy a usar el paralelismo con el tema del cigarro, que por muchos años estaba toda la información y no se daba. Exacto. Y es más, la presión económica hacía que no se diera al aire la información. Recuerdo haber hecho 2 programas con excelentes científicos, médicos y técnicos sobre el cigarrillo. Salió uno, el segundo no salió, porque la gerencia de comerciales le dijo a la gerencia general que nuestros principales auspiciantes son los tabacos. Y no salió el segundo programa, o sea que ahora me parece que en otro rango está pasando algo similar. No sé si tan directo, pero bueno, nuestros principales auspiciantes son los que venden celulares. ¿Cómo vamos a ver? Y yo digo, y les repito, señores, sigan vendiendo celulares, pero vendan el sticker incluido y protejan al ser humano que es su cliente, y ustedes hagan la diferencia y digan: nosotros, para protección por aquel principio precautorio, preferimos brindar nuestros celulares ya con este sticker. Ya está, comercialmente hablando. La pérdida que hay en los niños de vista, en los adultos de oídos, infertilidad que se ve, eso también lo traen los celulares. Eso es algo, vamos a decirlo con los términos justos. Los celulares en su uso habitual están aumentando las probabilidades de que ocurra esto. En algunos casos aumentan muchísimo las probabilidades, tiene una correlación muy directa. Porque en el caso del niño, por ejemplo, si está tanto tiempo con un foco de una distancia limitada puesta su visión allí, los músculos oculares están dispuestos de tal manera de que focaliza allí y no a otras distancias. Entonces se va generando una suerte de exageración de ese trabajo y le falta la capacidad como para enfocar a otras distancias, lejos, intermedio. Entonces se va dando un cambio de condiciones distintas a lo que sería el desarrollo normal, donde se varía todo el tiempo. Claro. Si acaso la pérdida normal del enfoque que uno puede tener en la llegada de la presbicia, digamos así, en el entorno de los 45 años, por ahí como se conoce. Ahora la presbicia está llegando en niños también. Claro, y eso, ¿qué está significando? Que hay un problema de orden funcional derivado a que el foco está teniendo mucho más tiempo en determinadas distancias, ¿no? Permítanme decir esto. Quienes no pudieron asistir a la charla de celulares, contaminación y salud, contaminación electromagnética, pueden conseguir el libro llamando al Instituto Yin Yang, lo manda a todo Montevideo, todo el interior, 2-506-8108. Y yo ahora lo quiero focalizar a usted, cambiando el foco, ya no en el celular, sino en el seminario que va a haber, seminario taller alimentación anticáncer, el sábado 19, o sea que el próximo sábado no, el otro, dentro de 15 días.
cómo no. Y en esta ocasión, nosotros siempre en las actividades tratamos de hacer algún aporte distinto o alguna variante. Sin intención, los hechos van llevando a eso, naturalmente, ¿no? No se puede hacer un calco nunca uno del otro. Yo quiero remarcar la importancia de un aspecto puntual de la alimentación en relación a lo que es el cáncer. Y concretamente el tema es lo de la glucosa, lo del azúcar. Ayer veíamos un minutito antes de empezar con Ana María unas páginas de referencia al trabajo de Otto Warburg, el alemán, que en 1930 tuvo el premio Nobel por sus estudios en relación a lo que fue la descripción del metabolismo de la célula cancerosa. Es citado en la literatura completamente, ampliamente hasta hoy. Fue criticado, fue ridiculizado en su momento, y hoy se saben cosas que van confirmando aquello, pero también hay variantes. Hoy sabemos que la célula cancerosa tiene como base ese metabolismo que utiliza mucho la glucosa y no la oxida para tener un buen rendimiento energético. Una célula normal, al tener esa combinación de mecanismos para metabolizar la energía propia de la glucosa, genera unidades de energía, los ATP, en cantidad de 38, digamos. Y la vía que usa la célula tumoral, que no lo oxida, es una vía mucho más corta, más práctica, pero ineficiente totalmente. Genera 2 unidades. Si vamos al caso de números redondos, 18 o 19 veces menos. Una célula que está formando parte de algo que está en plena actividad y tiene gran demanda de energía. Que además, de acuerdo a teorías que se manejan, es una célula que forma parte de un tejido de las mismas características, que ha respondido a condiciones inadecuadas para sobrevivir, y entonces tiene en su haber elementos, como tienen todas las células, que se destapan, se descubren producto de esa necesidad. Cuando la célula está en un ambiente que puede ser intoxicado, que puede tener insuficiencias varias, está amenazada su sobrevida. Claro, entonces recurre a algo que todos tenemos también, y que lleva a cuestionar cosas que hoy se manejan o se vienen manejando hace mucho tiempo. Están los oncogenes. Son genes que cuando se desreprimen, lo que hacen es desarrollar todo lo que es la parafernalia de hechos de proliferación y demás para subsistir. Traemos la información genética todos en los oncogenes. Eso ha llevado a que muchos digan, y yo creo que con razón también, hay un desarrollo de una teoría atávica, es como un hecho ancestral, que la célula está preparada para situaciones donde se comprometa la viabilidad de su supervivencia. Si esto es así, evidentemente que es así porque tiene esos oncogenes, ha sido motivo de premios Nobel los oncogenes. Pero digo, se ha venido manejando siempre la teoría de las mutaciones. Es que, bueno, el cáncer se produce porque se produce en una instancia de mutación y de repente se acumula otra segunda y ya está. Entonces, alguien se ha planteado también, yo me lo he preguntado en algún momento, pero claro, no he llegado hasta más allí, pero hay gente que está más metida en el tema y entonces dice, a ver, ¿para qué tenemos los oncogenes? O sea, nosotros tenemos en nuestro propio ADN algo que va a desarrollar cáncer. Entonces, la explicación de las mutaciones de las células producto de ciertas acciones no es una explicación suficiente para todo. Porque en realidad es darle ocasión a que lo que ya está se destape y trabaje. Entonces, bueno, estas situaciones inadecuadas que llevan a que una célula se cancerice, entre los cambios que hacen que no dependa del oxígeno afuera, lo cual la retrotrae a una época del desarrollo que algunos hablan de, no quiero decir que es el Pleistoceno, pero a ver, cuando los seres unicelulares se manejaban con muy poco oxígeno, donde no había una atmósfera desarrollada y sobrevivieron igual, ¿tá? Ese manejo implicaba que si no había oxígeno, para vivir había que surtirse de otra forma, y en eso la glucólisis sin el oxígeno permitía una producción de combustible más o menos pobre, pero le permitía seguir. Y
La célula cancerosa tiene eso desarrollado. Y tanto es así que cuando surge el examen, el PET, que permite visualizar un nivel de actividad metabólica muy fino, muy pequeño, es un examen que se está usando cada vez más para constatar si hay actividad, porque una tomografía o una resonancia puede no mostrar nada, pero ahí haber actividad en puntos. ¿Qué es lo que hace? Incorpora una glucosa radiactiva. Todas las células en el organismo incorporan glucosa, pero esas las incorporan mucho porque hay una gran apetencia. Es una célula que incorpora mucho más, necesita mucho porque es un sistema ineficiente que tiene para generar su propia energía y darle nutrición a otras y seguir creciendo. Necesita como 18 veces más glucosa que las otras Claro. células. Y eso lleva a que necesite facilitarse ella misma los mecanismos para que la glucosa entre. Entonces hay gente que ha estudiado esto y ha visto, por ejemplo, que las células cancerosas tienen más receptores de insulina, la hormona que facilita la entrada de la glucosa a la célula. ¿Tá? Por eso los picos de insulina, cuando uno come determinadas cosas, no son convenientes. Eso lo explicamos en las charlas, en los cursos y en este seminario también. Pero bueno, la investigación sigue y aporta aspectos que son muy interesantes. Porque, ¿qué pasa con esta glucosa metabolizada sin oxígeno? Genera un residuo ácido. La célula produce ácido láctico. En ese breve mecanismo de transformación para tener ATPs de energía, produce ácido láctico. Ese ácido láctico al final adentro de la célula no lo puede tener porque la intoxica y se muere. Es tóxico. La célula tiene que estar alcalina adentro para sobrevivir y reproducirse. ¿Qué hace? Elimina el ácido láctico hacia afuera. Lo elimina al entorno inmediato. Por eso acidifica el ambiente. Con lo cual se dificulta el acceso de oxígeno y también el sistema inmune, chao, no llega porque está demostrado, no por esto, está demostrado desde los albores de que apareció el microscopio y los investigadores constataron de que el medio ácido impedía que llegaran algunos glóbulos blancos. Entonces, esa es una forma de defenderse. Pero todavía más. Hay gente que ha estudiado cómo opera ese mecanismo de eliminación del ácido láctico para que la célula cancerosa sobreviva. Se sabe que hay unos poros y la célula cancerosa aumenta el número de poros para darle salida más fácil. Hay gente que está valorando esto en la investigadora principal, que puede ser motivo de un Nobel, ese trabajo. Entonces, la célula cancerosa desarrolla transformaciones para seguir subsistiendo. Y quiere decir que, yo quiero redondear el tema de hoy, que era básicamente lo vine a centrar en lo de la glucosa, el azúcar. Lo de la glucosa, ¿tá?, que es vital para la célula cancerosa, a través de este mecanismo, no es exclusivo. La célula también se vale de mecanismos de oxidación, pero lo hace una fracción minoritaria y, como si fuera poco, lo hace a veces parasitando al tejido vecino, que es normal. Sobre todo usan los fibroblastos, lo del tejido conjuntivo, ¿tá?, del área que está vecina a estas células cancerosas. No lo hace ella misma, sino que lo hace hacer a otras o lo aprovecha. Entonces le significa mucha energía en cantidades abundantes, como tener tanques de reserva y gratis además. De los vecinos. Ahí está, de los vecinos. Está colgado del sistema. Sí, colgado del vecino. Eso lo va a entender cualquiera. ¿Sí? Entonces, es importante tener presente que el aporte excesivo de glucosa no se debe facilitar a través de los picos de insulina que nosotros podemos producir. Si por ejemplo comemos algo muy dulce, algo que no es tan dulce pero que se disuelve fácilmente y lo metabolizamos como una pasta común, ¿tá?, como la harina común o los derivados, ¿tá?, ya con la saliva se fragmenta y si acaso falta algo con enzimas del páncreas se termina de fragmentar. Si la glucosa aumenta mucho en el tubo digestivo, pasa a la sangre, aumenta la glucosa en sangre, sube la glicemia y esa suba de glicemia tiene que ser controlada. Entonces el páncreas, produciendo insulina, la va a hacer bajar. ¿Cómo la hace bajar? La mete o facilita que se meta en células. Pero quienes tienen más apetencia de esa glucosa son células cancerosas. Normalmente tienen las células en el cerebro, en el riñón, en el corazón, sí. Tienen mucha necesidad. Pero está demostrado en el estudio de los PETs, con las manchitas que aparecen en los lugares
que son más notorios, donde hay gran apetencia, porque si no aparecería todo el organismo, no se destacaría. Claro, No se destacaría. Se destacan los puntos calientes, digamos así. Entonces, ojo con aceptar lo contrario de lo que yo estoy diciendo. Ahora, yo no estoy, no estoy pautando nada, diciendo, ojo con un concepto que prejuiciado o lo que fuera diga que lo de la glucosa no tiene nada que ver y que no tiene nada que ver con comer mucho azúcar, ni alimentos dulces, ni todo eso. No, la cosa no es así. Importa. Y la tienen más complicada los insulinos resistentes y la tienen más complicada a veces los diabéticos también. ¿Por qué? Y bueno, porque si alguien es insulino resistente, está produciendo mucha insulina necesaria para poner adentro de las células glucosa. Y si hay mucha insulina, las células cancerosas van a tener más estímulo para que le entre glucosa. Y van a poder reproducirse mejor y seguir creciendo. Quiere decir que alimentamos el tumor. Alimentamos el tumor. Entonces, Otto Warburg tenía razón con lo que describió a nivel de una célula y en términos adaptados a 1930. Los conceptos básicos no cambian, se han ido enriqueciendo lentamente y así como él tuvo dificultades en su momento para que eso trascendiera de otra manera, ya ven, han pasado más de 80 años, vamos para 90 años y sin embargo las dificultades persisten. ¿Por qué? Le dejamos la reflexión a la audiencia, pero creo que ya lo saben. Es un signo de interrogación muy grande porque muchas veces decimos las autoridades de cada país, no solo del nuestro, en el mundo entero, deberían estar ahí para tratar de proteger a las personas, a los ciudadanos y no a las empresas y facilitarles las cosas, porque da la impresión de que muchas veces la información que es crucial y debería llegarle a la gente en forma masiva no llega, y sí llegan las publicidades, las propagandas, las promociones gigantescas hechas por las empresas, donde, bueno, como hoy cuando decíamos, y dele a su bebito un jamoncito, así está bien alimentado. Es decir, socorro, todo lo contrario, dale alguna otra cosa si querés que esté bien alimentado. Y hasta médicos que han sacado artículos que yo lo tengo guardado, o lo tenía, no sé si ahora lo tengo, página entera en un diario de circulación nacional explicando que el azúcar era buena y necesaria para el bienestar y la energía. Bueno, necesitamos, sí, la glucosa, todas las células la necesitan, en cierta medida, y mejor la que proviene de los alimentos y no la que ingerimos aparte, como azúcar blanca refinada. Eso lo dije yo, pero el doctor con la cara dice sí. Eso sí. Les recuerdo entonces, el sábado 19, si ustedes quieren oír hablar más de este tema, porque nos quedamos cortos, queríamos seguir charlando, uniendo ciencia y gastronomía, aprendiendo en casa cómo alimentarme para tener una prevención anticáncer, porque ¿qué estamos diciendo? Si me alimento mal, aumento el riesgo de poder producir cáncer en mi organismo. Si me alimento bien, no está garantizado que lo voy a evitar, pero sí disminuyo mucho las probabilidades. Y también esto forma parte de las recomendaciones que uno hace a pacientes, porque hay estrategias que tienen un conjunto de base y eso nosotros lo cumplimos. Cuanto más difícil es la situación potencialmente, más énfasis hay que hacer en esto, guste o no. Hay gente que puede tomarse la libertad de decir, bueno, resolví un problema, en principio puede ser un poco más elástico, pero sobre esto va siendo más difícil transar en cuanto a ser elástico, y en algunos casos hay que ser muy estricto. Tanto es así que hoy el mundo científico poco a poco está aceptando lo que se llama dieta cetogénica. Yo no la practico o no la recomiendo como tal porque es muy difícil si no hay un control estricto, pero la dieta cetogénica es una dieta de pasar hambre las células todas y aportar ciertos elementos que producen cuerpos cetónicos, que son excelentes alimentos para las neuronas, para el corazón y demás, pero no ingresa glucosa en las células y eso se banca normalmente de parte de las células normales. No lo toleran las células cancerosas. Entonces, también teniendo un diagnóstico de cáncer, se puede trabajar adecuadamente desde la nutrición
limitando estos aspectos, y por eso complemento lo que tú decías, Beatriz, del concepto de prevención. También colabora en la complementación terapéutica, porque realmente es una forma de cooperar desde áreas que no son tenidas en cuenta. Yo como creo la que de la hace años nutrición. no es tenida en cuenta, es por las razones que fuera. Y eso que es tan básica, porque mientras usted hablaba, yo pensaba, con no aportarle azúcar, ya la maté de hambre a la célula cancerosa. Así de fácil. Y uno la complica tanto un tratamiento y digo, pero matá de hambre a la célula cancerosa. Y ya está, se murió de hambre. No le aporté azúcar, no le aporté glucosa suficiente. Además hay formas de endulzar ahora con stevia que no aportan nada de eso al organismo y que me permite decir, quiero ese saborcito dulce en la boca, sí, lo tengo, sin riesgo de cáncer. En 30 segundos, si acaso. Sí. Porque también hay contraargumentos para estas, a veces mal para mí. Si alguien dice, desde el lado de la medicina, si alguien dice, eso es mentira, es cuento, ¿por qué? Porque todo se transforma en glucosa al final y no lo podemos distinguir. Yo lo que quiero remarcar es que lo que importa mucho es el hecho de que no se produzcan los picos de insulina, claro, que se producen gracias a picos de glicemia, que se producen gracias a picos de o azúcar cosas dulces, o cosas que se fragmentan rápidamente como la harina. Por eso la glucosa que se obtiene en el proceso natural y que es lento no alimenta a la célula cancerosa, porque no me hace un pico de insulina. Y no se hacen cuando se mezclan con alimentos que tienen ciertas características, como las proteínas. Si yo, vamos a decir así, rápidamente, si tengo un pedazo de pan y tengo un pedazo de pan con algo de un queso como ricota, ¿tá? Entre las dos cosas me tengo que quedar con el pan con el queso ricota. ¿Por qué? Porque al masticar y mezclarlo, la proteína enlentece la absorción de los azúcares de ese pan, mientras que en el otro caso va derechito. Es más, el azúcar blanca refinada, puesto en la boca, ya hay algunos receptores dentro de nuestra boca que ya lo llevan directo a la sangre, no va a pasar ni siquiera por el estómago. Y ya ahí me está haciendo un pico en la sangre de glucosa y va a haber que generar insulina de apuro, luces rojas, hay un pico de insulina y ahí tengo ya un carrusel, subiendo y bajando. Tal cual. Lo dije, ¿no? Bueno, doctor, dígame su celular porque me lo preguntan siempre y aquí no lo tengo anotado. Bueno, y menos mal que me lo traje además, porque si no sonaba acá. Ya empezaba a sonar. 099 43 17 87. 87, perfecto, 099 431 787, porque yo sé que él también atiende y mucha gente con el tema cáncer lo está consultando. Sábado 19, seminario taller alimentación anticáncer en el Instituto Yin Yang, y ustedes se comunican a través del 2-506-8108 y le preguntan a Ana María toda la información. Beatriz, también está incluido en esto, en la parte final que yo voy a hablar de la alimentación macrobiótica, un manual con recetas y una cena al final que va a ser sopa con miso, con algas, miso tamari, algas, y un plato con todo, un plato armonizado desde el punto de vista macrobiótico. Perfecto, entonces por eso está teórico, práctico, van a tener la oportunidad incluso de probarlo. Gracias, doctor, por haber venido, gracias, Ana María. Con mucho gusto, ¿no? Un gusto, como siempre. Gracias. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí, Todo Vida. Un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero.